¿Qué tal? ¿Cómo están? En medio en fin, todas las discusiones sobre las características de la crisis actual en el Perú, de la dimensión histórica de esta crisis, de lo que vendría por delante, de las reformas pendientes, de lo que hay que hacer para no repetir lo mismo, está el pequeño detalle de la situación en sí, de la coyuntura crítica actual, que es lo que se pregunta todo el mundo, o la gran mayoría de personas interesadas en el tema, es si esto va a terminar y cómo. Es decir, si el señor Castillo va a poder terminar su mandato o no. Podríamos discutir todo un día con respecto a cuáles son las posiciones a favor y en contra, pero se va llegando cada vez a una, no sé si un consenso, obviamente, pero sí a un entendimiento que este es un gobierno con muchísimos problemas, muchísimos problemas, y un presidente de la República que marca también una diferencia, incluso frente a nuestra ajetreada historia. El magíster y profesor en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha ido desarrollando, Omar Cairo, ha ido desarrollando, por supuesto, sus apariciones en medios, pero particularmente en la columna que tiene nuestra edición impresa, una línea de pensamiento por la cual él insiste que la vacancia es prácticamente una imposibilidad, la vacancia por incapacidad moral como está planteada, y ya sabemos por qué, los orígenes de esta vacancia, para qué fue pensada, es decir, que no puede ser utilizada tan a la ligera, pero al mismo tiempo Cairo toca otras vías probables de salida. Una es, por supuesto, la del artículo 117, que tiene delitos muy acotados por los cuales al presidente se le podría acusar durante su mandato. Ya sabemos cuáles son y cuáles son esas limitantes. Pero hay otra que es lo que nos gustaría conversar hoy, la que tiene que ver con las infracciones constitucionales que podrían ser, digamos, terminar en un juicio político donde está la posibilidad de la suspensión, de la que se está hablando mucho en estos días, la destitución e incluso la inhabilitación del presidente Pedro Castillo. Le damos la bienvenida a Omar Cairo para que por favor nos explique desde su perspectiva cómo sería este juicio político al amparo de qué artículos de la Constitución, sobre qué infracciones constitucionales, y por si sería posible, Omar, a quien le damos la bienvenida, como siempre, muchas gracias, la figura está sin precedentes, en realidad, de la suspensión de un presidente de la República. ¿Cómo está usted, doctor Cairo? Gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas tardes. Esa sería la tónica que nos gustaría aclarar hoy. Cuando hablamos del juicio político, ¿de qué figura estamos hablando en el Perú para un presidente de la República? Estamos hablando de un procedimiento parlamentario previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución que permite que la Comisión Permanente acuse al presidente ante el Pleno y que el Pleno, en razón de que el presidente habría infringido la Constitución, le imponga alguna de las tres siguientes sanciones: suspensión, destitución o inhabilitación. Es decir, además de destituirlo, de decirle usted ya deja de ser presidente, no puede ser más funcionario público durante 10 años. Esas son las tres posibilidades de sanción. Es preocupante respecto del manejo de esta información del juicio político que se haya centrado en la suspensión. Un juicio político para suspender al presidente sería de lo más superfluo que habría, porque sería sancionarlo con una privación del cargo temporal, es decir, usted deja de ser presidente entre el 2023 y 2024, pero después regresa. No sé cuál es la finalidad de eso en juicio político. Hay una argumentación que señala que, y por supuesto debemos hablar de la posibilidad de la destitución, pero hay una argumentación que señala que el presidente, con su reiterada actitud de obstrucción a la justicia, tendría que ser suspendido. ¿Qué responde a esa argumentación? A ver, esa es una suspensión judicial de la cual voy a hablar en un segundo, pero la suspensión parlamentaria como sanción por el juicio político consiste en que el Pleno dice: usted es culpable de haber infringido la Constitución, no lo vamos a destituir, lo vamos a privar del cargo por 1 año o por 2 años. Eso significa que al cabo de esos 2 años, durante esos 2 años gobierna Dina Boluarte y al cabo de esos 2 años regresa Castillo. No tiene nada que ver eso con obstrucción a la investigación. De acuerdo, doctor Cairo, pero evidentemente aquí también en esta discusión hay una intencionalidad política de alguna parte, que lo que dice es, a ver, la señora Boluarte la sacamos de juego, que hasta ahora no se hace porque hay una acusación constitucional en pie en esta subcomisión, que está paradita ahí, estacionadita,
Y entonces dicen, ok, sacamos a la señora del juego porque no ha mostrado ninguna, digamos, disposición de armar una suerte de pacto político hasta ahora, y suspendemos a Castillo, con lo que el Congreso se queda, pues, doctor Cairo. Me imagino que por allí va la intención de quienes van por ese lado, ¿o no? Claro, pero fíjate que si se suspende a Castillo, se destituye a Boluarte, entre el presidente del Congreso por los 2 años de suspensión y después regresa a Castillo. No tiene ningún sentido. No sé en qué están pensando cuando pretenden plantear esa figura, porque el presidente del Congreso, si asume mientras Castillo está suspendido por juicio político, no puede convocar elecciones generales. Es el reemplazante del presidente, porque es un impedimento transitorio. Terminan los 2 años y Castillo regresa. O sea, ya, pero si es que es 2 años, pero hay, digamos, un timing específico de esa suspensión regulado. Lo que pasa es que la suspensión, por definición, la palabra suspensión implica transitoriedad. Lo otro es la destitución. Ahí sí, por eso es que yo no entiendo por qué no hablan de destitución. Destitución significa usted ya no es presidente. Ahora, pero si lo destituyen por las infracciones ¿cuál es el artículo que habla de los derechos y deberes del presidente? ¿Es el creo que el artículo que más creo que es el 113. Es el 118. 118, donde habla de los derechos y deberes del presidente, ¿verdad? De las atribuciones y los deberes. Dice cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Si se hubiera dado el caso que personas con orden de captura vía resolución judicial han sido encubiertas por el presidente, él habría infringido la Constitución, porque habría impedido que se ejecute una resolución judicial. Esa es una infracción constitucional, más allá de si sea delito, no, eso es otra cosa. Pero el deber de hacer cumplir las resoluciones judiciales lo habría infringido. Entonces, el juicio político que se inicie por esa infracción, para que la crisis se resuelva, tendría que concluir en la destitución. No tiene sentido la suspensión, por lo que te comenté hace un instante. Ahora, sí, con esa destitución, si la señora Boluarte ya está fuera de juego, entra el presidente del Congreso, la presidenta del Congreso, a convocar elecciones. Entra un nuevo gobierno de transición. Y ahí estamos en una figura de elecciones adelantadas. Y en virtud del artículo 115 de la Constitución debe convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, no solo presidenciales. Esa es la otra interpretación creativa que se está haciendo, ¿no? Exactamente. Sobre el 115. Y una cuestión... Sí, dale, por favor. Una cuestión para levantar la objeción que se hace a esta vía de juicio político. Se dice, y esto lo ha dicho Rosa María Palacios, que no se puede porque el artículo 117 de la Constitución solo permite que se acuse al presidente por 4 causales. Entonces, como esta infracción a la Constitución del 118, inciso 1, no es ninguna de esas causales, no se puede. La cuestión es que el artículo 117 limita el inicio de procesos judiciales contra el presidente. Pero no la destitución, no el juicio político. No el juicio político, y eso se demuestra por 2 razones. El artículo 114, inciso 2, dice: la presidencia se suspende por hallarse el presidente sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Y en segundo lugar, esta norma que limita las acusaciones al presidente no es la primera vez que está en la Constitución. Ya estuvo en constituciones desde 1860, incluso antes. ¿Y qué dice Luis Felipe Villarán, comentarista de la Constitución de 1860, en su libro de 1899? Dice: la inviolabilidad, o sea, la imposibilidad de procesar al presidente salvo 4 delitos, establecida en el artículo 65, que era el número del 117, asignado al 117 actual, se refiere exclusivamente a la acusación criminal. Solamente se refiere a procesos judiciales. No se refiere al juicio político. Y esto por una razón adicional. Todas las causales que se mencionan aquí: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso, clausurarlo en realidad, e impedir la reunión de los funcionamiento de los órganos del sistema electoral, son delitos. Entonces, esta norma no impide el juicio político. Bien, ahora, usted se refería a porque, a ver, acá hay un paréntesis que a mí hay un tema que a mí me subleva, en realidad, que es esto que se va configurando cuando hablamos de la designación de ministros inapropiada, funcional, que no sé si eso entraría dentro de una
eventual infracción constitucional. Estamos llegando cada vez más a indicios que nos hablan de un mercado de puestos públicos, es decir, direcciones. Ya lo ha dicho un colaborador eficaz, en Caretas encontramos que eso coincidió con el nombramiento de nada menos 18 directores de salud, a los cuales, según este colaborador, se les está cobrando 150.000 por puesto. Habría que ver eso. Pero tenemos noticias similares de agricultura, de vivienda, de transportes y comunicaciones. Eso, doctor Cairo, configuraría esa probable mafia de venta de importantes puestos públicos, configuraría, por ejemplo, una infracción constitucional, más allá de lo que usted acaba de señalar sobre el cumplimiento de resoluciones judiciales. El problema de eso es que habría que identificar en esos actos una confrontación con la Constitución más allá de su carácter delictivo, porque en el carácter delictivo de si cobró o no cobró, había una mafia, eso se ve en proceso penal. Ya. Esa es una infracción penal, pero si por es ahí... más complejo, entonces. Exactamente, por eso es que lo del incumplimiento de las resoluciones judiciales es clarísimo. Bien. Encuadra con la norma, y eso es lo que se requiere en un proceso sancionatorio como el juicio político. Esas otras cuestiones de las que tú mencionas dan lugar a un antejuicio para habilitar un proceso parlamentario idéntico en su estructura al juicio político, pero que no permite sancionar, sino habilitar el procesamiento penal. Pero ahí sí juega el 117. Como no es ninguno de los del 117, recién hay que esperar al final del mandato. Hay que esperar al 2026. Para terminar, doctor Cairo, estas iluminadoras perspectivas, usted hablaba de la posibilidad de una suspensión judicial. ¿Eso cómo funcionaría? Bueno, en realidad de eso ha hablado mi apreciado amigo César Azabache, y cordialmente quiero decir que eso no tiene sustento. Yo escuché ayer su exposición y dijo que esto es algo creativo, que obedece a que nunca nos imaginamos que algo así va a pasar. Bueno, eso es probable que sea así, pero el sustento que dio para que el juez justifique la suspensión judicial a pedido de la Fiscalía fue los tratados de derechos humanos y el consenso de la población. Yo creo que ningún juez se va a animar a ordenar una suspensión presidencial en base a fundamentos tan débiles. Un tratado de derechos humanos no puede construir una facultad judicial de suspender al presidente. Más aún cuando los tratados se dice que tienen jerarquía constitucional, es discutible, no lo dice la Constitución, pero son los tratados de derechos humanos, no un tratado anticorrupción. En todo caso, es una cuestión muy peligrosa que creo que si un juez ordena la suspensión no permitida por la Constitución, amparándose en un tratado y en el consenso de la población, se expone a que lo procesen por sedición, porque estaría privando de su cargo temporalmente al presidente sin habilitación constitucional. Para terminar entonces, y sin por supuesto que esto involucre su propia opinión personal, si Omar Cairo, como jurista, asesorara a un Congreso que está resuelto a impulsar alguna de estas figuras, la inclinación y la recomendación iría por el juicio político que termine en la destitución e inhabilitación del presidente de la República. Creo que esa es la vía pertinente desde el punto de vista constitucional actualmente. Omar Cairo, muchísimas gracias como siempre por la claridad en sus conceptos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique.